Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Bienvenidos al programa Dimensión. Hoy queremos tocar un tema especial y es la crianza de hijos en el siglo XXI. ¿Es realmente más difícil criar hijos en este siglo, en esta época o no? Y nos acompañan tres expertas. En primer lugar, la licenciada Andrea González, psicóloga clínica con especialidad en crianza consciente. La licenciada Maritza Silva de Reyes, pedagoga y directora del Colegio La Preparatoria. Y la licenciada Natalia de Bigler, psicóloga clínica especializada en maternidad y cofundadora de la comunidad Ser Mamá en Guate en redes sociales. Muchas gracias por estar en esta noche en Dimensión para tratar este tema que es muy sentido, podríamos decir, porque obviamente cuando uno emprende la tarea de ser papá no encuentra un manual en donde diga, bueno, estos son los pasos que hay que seguir y si usted los sigue va a ser un éxito. De hecho, pareciera que depende del contexto, de la circunstancia, de los niños, de los papás, bueno, de muchos factores que ya ustedes nos van a ir explicando. Pero quisiera empezar con la primera pregunta, y es que ustedes tienen contacto directo tanto con papás como con jóvenes o niños, y la pregunta es, ¿ha cambiado la forma en que se da la crianza a los niños en las últimas 2 o 3 décadas? ¿Cuáles son los problemas más comunes que ustedes están viendo, sobre todo a la luz de la experiencia pues, que viven día a día? Empezamos con usted, licenciada González. Bueno, definitivamente había un cambio desde que la mujer se incluye en el campo laboral. Entonces, esto ya es un cambio radical en lo que es la crianza y el papel de la mujer en la crianza. Entonces, los hijos pasan al cuidado de abuelos o al cuidado de alguna empleada que esté a cargo de los niños también. Por un lado, además, cuando no hay un adulto responsable presente, que es la generalidad del día de hoy, lo que pasa es que los niños obtienen su regulación interna de otros adolescentes, ya no de un adulto responsable. Entonces, la regulación de las emociones se logra entre los 14 y los 20 años. Y la están obteniendo de pares que tampoco tienen una regulación interna. Entonces lo que estamos empezando a ver es una poca regulación del impulso del adolescente porque no tienen este adulto que esté diciendo aquí no, que los literalmente regule, ¿no? Entonces, que los vaya guiando. Sí, y que le vaya diciendo por acá no, por acá sí, que los encauce, diría yo, ¿no? O que modele de alguna manera que aunque yo esté enojado no tengo que gritar, o hay momentos o maneras de demostrar el enojo, entonces uno va encauzando. Pero lo que pasa hoy es que los niños están afuera en el condominio con otros niños y de ahí es donde están obteniendo el modelaje de qué hacer con sus emociones y qué hacer con sus impulsos, que son naturales y de por sí están en desbalance hormonal en esa etapa de la vida. O sea, lo que usted nos está diciendo es de que ve un menor involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos. Totalmente, diría que más que en la educación, en la regulación y modulación de las emociones de los hijos, porque al final sí van corriendo para llevarlos a clases de esto, a clases del otro, o sea, sí están involucrados a manera superficial en el turrón del pastel, ¿sí? Pero por debajo no hay una conexión con sus emociones, de qué están viviendo, de qué están sintiendo, y eso lo obtienen de sus pares, porque en este corre-corre del tráfico que venimos todos, los padres no están pendientes de qué les está pasando a sus hijos, solo de que cumplan las actividades hacia las cuales están enrolados o involucrados. Licenciada, ¿coincide usted con ese panorama? Sí y no. De alguna forma creo que tal vez también hay una tendencia a estar hiper involucrados, ¿verdad? Como decía Andrea, yo veo como esta necesidad y ansiedad por estar en cada área de la vida de los niños y de los adolescentes y de controlar, y bueno, te voy a dar el celular, pero yo tengo que tener todas las claves y todo. O sea, en la medida en que yo percibo que mi hijo no está preparado para algo, en lugar de solo limitar eso y decirle, tú no estás preparado para estas cosas, le doy permiso de que haga todo, pero después quiero controlar, ¿verdad? A mí me parece sano, por ejemplo, y creo que es normal que los adolescentes, su punto de referencia sean sus pares, porque yo creo que, pues, yo pensando tal vez en mí o en gente de mi generación, en la adolescencia lo que uno quiere es estar con los
amigos, ¿verdad? Se rompe un poco ese vínculo con los padres, digamos. Claro, y Ya, es ya no quieren normal. estar con ellos, sino quieren estar con los amigos. Claro, el tema es que tal vez cosas que antes uno sabía que estaba transgrediendo la ley, ¿verdad? O las reglas, y uno las hacía así como que a escondiditas y sabía que tenía una consecuencia, ahora se hacen a plena luz del día y sin ninguna consecuencia. Por ejemplo, el consumo de alcohol. Muchos papás ahora ponen licor en las fiestas de 15 años, ¿verdad? Es ponerle sobre la mesa, hacer todo y tenés todo a tu disposición. Y después es que ya no sé qué hacer con mis hijos, ¿verdad? Me recuerdo de algo muy importante que dijo la doctora Shefali ahorita que vino hace poco y decía, bueno, si no quieren que sus hijos consuman alcohol, ustedes no consuman alcohol, ¿verdad? Yo siento que son cosas muy sencillas que nosotros como papás nos complicamos demasiado tratando de compensar, ¿verdad? Todo esto que nosotros no tuvimos de niños, como a mí me pusieron tantas reglas, como a mí no me dejaban hacer esto, yo voy a dejar que mis hijos hagan lo que ellos quieran, ¿verdad? Y caemos en el otro extremo. Si yo sé que mi hija de 10 años no está lista para usar redes sociales, no le voy a dar acceso a redes sociales. No le voy a dar un celular y le voy a decir, pero no vas a usar redes sociales, sí sé que lo va a hacer, ¿verdad? Sí, es normal. Y creo que coincido con Andrea en el sentido de que estamos hiperpresentes en muchas cosas, pero estamos muy ausentes en otras, ¿verdad? El hacer cosas con los hijos no es necesariamente estar presente. Pasar 2 horas en el tráfico no es estar presente. Querer que mi hijo me cuente todo, es que no me habla, es normal en un adolescente. Pero tal vez podemos estar presentes de otras formas. Si hay algo serio que te está pasando, si estás en un problema, si estás en riesgo, si alguno de tus amigos está en riesgo, yo estoy aquí, voy a ser un adulto responsable que pueda ayudarte, ¿verdad? Que pueda apoyarte. Pero lamentablemente queremos estar al mismo nivel y ser amigos y ser cuates de los niños. Y al final son adolescentes, pero siguen siendo niños. Necesitan un punto de referencia sólido que... Una guía, ¿verdad? O al menos saber que hay alguien ahí que los va a cuidar. El tema del bullying, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con esto de que los niños tienen que aprender a resolver las cosas por su cuenta, porque al final necesitan una protección de un adulto, ¿verdad? Para mí no me hace sentido que una maestra le diga a un niño chiquito, usted mire qué haga, usted resuelva. Tiene que defenderse. Exacto. A sí mismo. Usted está en la jungla y vea qué hace, porque ese es el mensaje. Tú estás solo y aquí no hay nadie que va a estar para ti, ni para las buenas, ni para las malas, ni para nada, ¿verdad? Licenciada, usted como educadora pues, lleva muchos años teniendo contacto con los muchachos, con los niños. ¿Nota una diferencia o una evolución en la forma en que los niños se comportan en los colegios, en la forma en que están entrando a los mismos e incluso con los padres de familia? Bueno, yo creo que nunca ha sido fácil educar, ¿verdad? Y probablemente lo que tengamos hoy en día sean retos diferentes, ¿verdad? Patrones de crianza han habido siempre, ¿verdad? Siempre ha habido la familia permisiva, la familia autoritaria, la familia democrática, ¿verdad? Mucho depende de dónde venga el niño, de qué tipo de familia y cómo el niño reaccione. Entonces, pues siempre ha sido difícil. O sea, y si les preguntamos a nuestros papás, incluso a los míos, ¿verdad? Les preguntamos si les costó educar, pues probablemente dirían que sí, que no fue fácil, porque no hay un manual de cómo educar a los hijos. Lo que sí es cierto es que hoy hay algunos riesgos, algunos peligros en el ambiente que no existían antes. Y esos riesgos obviamente tienen que ver con el uso del Internet. Antes, pues en mi época, Internet no había, ¿verdad? Nosotros no, mi generación no es nativa digital, ¿verdad? Los niños que tenemos hoy en el colegio, en las escuelas, son nativos digitales. Entonces son niños que ya traen esa aura a su alrededor, ¿verdad? Que es con la que nos cuesta más lidiar hoy en día. Porque la tecnología lo que hace es exponer al niño al mundo cruelmente, ¿verdad? Cruelmente. Entonces un niño sin controles, sin límites, sin supervisión, expuesto, un niño o un adolescente expuesto a la tecnología o al Internet como tal, pues se va a dar cuenta de que lo que hay afuera es un mundo muy cruel, lleno de maldad y que está a la casa de estos niños directamente.
Ahí es donde tenemos, yo creo hoy en día, el mayor reto, ¿verdad? Yo no lo veo como un problema, porque al final de cuentas la tecnología ha venido a revolucionar el mundo y en cuestiones de educación positivamente cuando se usa adecuadamente. Lo veo como un reto, que no es un reto solo para las instituciones educativas, sino que es un reto también para las familias. Y ahí es donde está el mayor problema, ¿verdad? Que los papás no han terminado de entender que el uso de la tecnología en niños o en jóvenes tiene que ser controlado, tiene que ser limitado, etcétera, etcétera. Y en adultos también. Y en adultos también, ¿verdad? Hay una percepción, y yo no sé si usted la comparte, de que antes los papás eran mucho más colaborativos con los maestros en el sentido de la educación de los niños, es decir, confiaban más en el maestro, en el criterio del maestro. Por supuesto, muchas veces los maestros también se equivocaban y cometían cosas que no debían de hacer, digamos, pero hoy en día existe la queja de que los papás quieren básicamente darle responsabilidad a los niños, sobre todo en el tema de su educación, y cuando el niño falla por alguna razón, de hecho lo que sucede es de que la culpa lo tiene el maestro, y directamente el maestro, y los niños no pueden ser de alguna forma ni regañados, mucho menos de otra forma, porque si no, pues rápidamente, pues ahí están los papás. ¿Es así o no? Sí, bueno, en ese mundo de papás que tenemos, que atendemos, hay afortunadamente papás muy, muy conscientes y muy colaboradores y que manejan el mismo idioma que el colegio, ¿verdad? Creen en la filosofía, en los procedimientos, etc. Pero sí es cierto que hay un grupo de papás que tiende a culpar al maestro, al director, al colegio, de todo aquello que afecta a su hijo. Y lo que hacen con esto es quitarle absolutamente toda la responsabilidad al niño por luchar, por esforzarse. Entonces sí, francamente esa es una situación con la que nos toca lidiar mucho hoy en día, muy a menudo hoy en día. Y pues ahí lo que nos corresponde es trabajar con los papás para hacerles entender que tienen que enseñarle a su hijo a enfrentar sus responsabilidades. Voy a poner un ejemplo que no es muy complicado, pero que al final representa esto. Un niño que sabe que tiene que subirse al bus al terminar la jornada escolar. Ya un niño, por ejemplo, de unos 7, 8 años, puede manejar eso con total naturalidad. El niño, porque se distrajo, se queda y el bus se va. Lo correcto es que el padre de familia le llame la atención a su hijo. Porque un niño de 7, 8 años ya sabe que tiene que asumir su responsabilidad de subirse al bus para irse a su casa. Pero lo que a veces nos pasa es que llegan los papás y lo que hacen es reclamarnos a nosotros por qué el niño no se subió al bus. Entonces, está bien, hay una responsabilidad también del colegio, pues habrá que revisar procedimientos, etcétera, pero yo tengo que enseñarle a mi hijo que para que llegue a casa a tiempo y no me complique a mí toda la rutina, él tiene que dirigirse al bus, subirse e irse a la casa, como siempre. Haberse distraído puede ocasionar que al papá se le complique irlo a traer, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, hay familias que todavía no las manejan, no las aceptan. No digamos en el tema académico, ¿verdad? Si el niño va mal por culpa del profesor, claro, y no porque el niño no ha aprendido a regularse. Y al final a los niños se les pareciera que no se les enseña también a enfrentar y resolver problemas, sino que pareciera que hay una sobreprotección y se da lo que hoy en día se llama la crianza de una generación débil que no sabe enfrentarse al mundo porque no ha tenido esas herramientas por parte de sus papás. Les dejo el tema y lo seguimos en el próximo segmento. Continuamos con continuación. Continuamos en Dimensión hablando en esta noche sobre la crianza de los hijos en el siglo XXI. Yo les decía en el segmento anterior que hay una percepción, algunos autores lo dicen, de que hoy en día se está criando una generación que se percibe débil, porque los padres pareciera que adoptan una actitud de helicóptero, creo que le llaman, ¿no? Que quieren estar, papás helicópteros, que quieren estar ahí vigilándolos todo el tiempo y prácticamente evitarles algún tipo de dolor, algún tipo de frustración
Porque los papás dicen, bueno, es que yo tuve una infancia difícil por X o Y razón, entonces yo quiero que mi hijo pues no enfrente posiblemente las limitaciones que yo tuve o las circunstancias que yo pasé, cuando lo natural es que los niños también vayan o vayan aprendiendo en el camino, digamos, cómo resolver problemas, porque sobre todo cuando empiezan en el mercado laboral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo pienso que yo que trabajo con muchas mamás con bebés muy chiquitos, estamos muy expuestos al ojo público. Y más que, yo no lo vería, bueno, por un lado sí está esto de que es que como mis papás fueron de esta forma, yo quiero esto, pero también con el exceso de información al que estamos expuestos nosotros como adultos. Por eso estaba de acuerdo con la licenciada cuando decía que hay que regular el uso de la tecnología, también nosotros, porque estamos expuestas, sobre todo las mamás, a tanta información que creemos que si no hacemos las cosas de X o Y forma, nos van a juzgar. Entonces queremos controlar todos los frentes de los niños para evitarles estos errores, porque al final lo que está en juego es nuestro ego de papás. Si mi hijo es un fracaso, si a mi hijo no le va bien, si a mi hijo comete errores o hace estas cosas, me van a juzgar a mí. Yo lo veo muy así. Creo que sobre todo entre mamás, entre mujeres, tendemos a ser muy injustas a la hora de juzgar, ¿verdad? Tendremos a ser muy duras. A mí no me gusta generalizar de lo que hacen las mamás y lo que hacen los papás hoy, porque creo que todos somos producto del sistema en el que estamos inmersos, ¿verdad? Y como todo está en el ojo público, y viste que el fulanito hizo tal cosa, ¿verdad? Hola mamis, hoy en el colegio, o sea, todo está inmediato, todo está ahí, todo el mundo se entera, alguien comete un error y el mundo entero se entera en 10 minutos. Entonces creo que estamos muy hipervigilantes con eso, estamos muy a la defensiva con eso y pienso yo que por eso tendemos a querer sobreprotegerlos. Y yo no lo vería tanto como sobreprotección, sino como estar hipervigilantes. Y que eso no necesariamente significa que yo voy a estar presente en la crianza de mi hijo, ¿verdad? Que al final eso es lo importante. O sea, la crianza también es darles libertad de cometer errores desde que son chiquititos y los metemos en la araña para que no se vayan a lastimar, ¿verdad? Un niño necesita explorar. La única forma que va a aprender a no toparse con esto es topándose. Claro, golpeándose. Cometiendo errores. Y exactamente, y que no es lo mismo dejarlo ahí a su suerte y a ver qué le pasa, sino dejando que pruebe y que pruebe, y eso se va extendiendo a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Y luego vemos que uno sale de la U esperando que el mundo que todo le va a caer del cielo y le van a ofrecer todo, cuando no es así, ¿verdad? Hay un esfuerzo, hay frustraciones, hay errores, y creo que eso empieza desde que somos bebecitos y... ¿verdad? No creo que uno quiera evitarles dolor a sus hijos, obviamente sí, pero creo que es más porque nuestros hijos tienden a ser una extensión de nosotros, ¿verdad? ¿Qué opina? Sí, quizá voy a entrar estoy completamente de acuerdo en lo que dice Natalia y iría también a una capa más abajo, y es que quizá hemos perdido el sentido de lo que significa la vida en general. La vida es una escuela para aprender, ¿sí? Y si no nos equivocamos, si no hay fallas, ¿sí? Entonces no hay aprendizaje de por medio. Entonces quizá la debilidad que se percibe por arriba es una falta de contacto consigo mismo, es una conciencia de qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo siento, cómo le va a servir esta herramienta a mi hijo, porque estamos ya más enfocados en el hacer que en el ser, ¿sí? Entonces todo lo que hace tiene que hablar, como decía Natalia, de mi ego, porque son extensiones literalmente de los padres, no son entes que vienen a aprender otras cosas también por ellos. Que tienen su propio camino además. Totalmente, entonces eso es lo que nos da fortaleza, estar en contacto con nosotros mismos, tener conciencia de cómo me siento, de qué es lo que quiero, no de lo que quiere la sociedad y lo que muestran las redes sociales, sino es qué quiero yo, para qué vine al mundo, cuál es mi proyecto de vida, cuál es mi instinto, ¿verdad? O ¿qué es lo que vengo a hacer al mundo, ¿verdad? Y desde ahí eso nos guía para querer aprender, ¿verdad? Y sin ánimo también de juzgar al sistema educativo. Creo que también están perdiendo y están
criando, diría yo, educando niños que solo saben tomar exámenes, pero no saben amar el aprendizaje, que al final es el sentido de la vida. Aquel que ama lo que hace y aprende a amar, ese aprender, ese equivocarme y decir que me va a enseñar esto nuevo que viene. Ese es el niño que después se convierte en un adulto contento, muy empoderado, muy en control de sí mismo, porque va encaminado a ese, todo lo que viene es un aprendizaje y es de amor, ¿verdad? De amar y tengo pasión por esto, pero los niños ahora no saben qué es su pasión, porque están entrenados al hacer. Verán, mi papá dice que tengo que hacer karate, luego natación y que tengo que ser el mejor en todo, porque si no, no sirvo o no valgo. Claro, entonces quizá el vuelco ahora viene a educar primero al padre y por eso es que yo, después de 20 años de trayectoria, dejé de ver niños. ¿Por qué? Porque hay que educar al padre. Si tenía yo niños ahí que, bueno, es que está ansioso, o tiene este problema, o tiene un problema de atención, o se distrae. Y mi pregunta sería, no es ¿por qué no ha aprendido a tomar el bus? Sino, ¿por qué se distrae? ¿Qué distrae a este niño que lo hace no poder cumplir ciertas tareas que ya son apropiadas para su edad? Entonces, ¿qué destreza no ha desarrollado? Esa sería mi pregunta de fondo ahí, más que tiene que aprender ciertas cosas porque ya lo debiera hacer. No, es ¿por qué no? Si todos los niños de su edad ya lo hacen. Entonces, es ir un poquito más abajo y cuestionarnos. Lo que pasa es que es muy difícil cuando la pregunta regresa a mí, digo, esto tiene que ver conmigo. ¿Cómo así? Porque yo estoy acostumbrada a que todo tiene que ver con lo externo. Entonces, claro, los niños no se apropian de su conducta y dicen, es el sistema, es el maestro, es el libro, es la forma de educar o es la tecnología. La tecnología per se tiene muy mala prensa, digo yo. La tecnología es útil y vamos a tener que aprender a usarla, pero primero tengo que cuestionarme yo, ¿cuánto de la tecnología es bueno para mí? Cuando yo logro medir para mí, ¿para qué sirve? Si yo lo uso para... ¿Y cómo los papás tienen que aprender a manejarlo antes que los hijos? Claro, lo que pasa es que lo usamos para adormecer. Licenciada, digamos, ¿cómo enfrenta la educación estos cambios, los colegios? Bueno, yo creo que los colegios y la educación en general ha tenido que ir aprendiendo en el camino cómo lidiar con estos temas del uso de la tecnología. Porque es un hecho que la tecnología está presente en los hogares, está presente en el mundo del trabajo y pues también en la educación, ¿verdad? Yo creo que el gran reto ha sido para nosotros utilizar la tecnología como un recurso de aprendizaje, ¿verdad? Porque no lo podemos obviar. En realidad la tecnología es muy rica para enseñar, hay mucha información y muy importante. Pero lo que no tenemos es que volver el curso, el uso de tecnología, sino que utilizar la tecnología como una herramienta de aprendizaje. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer en los colegios, ¿verdad? Que los niños y los profesores, porque aquí fundamentalmente son los maestros también, conozcan, sepan qué es lo que hay en el mundo de la tecnología, qué es lo que hay en el mundo del Internet y cómo lo podemos aprovechar para que los niños aprendan de manera más feliz, ¿verdad? Más agradable, más motivante, que es el reto de hoy, es motivar a los niños para que aprendan y no despreciarla y no deshacerla, ¿verdad? No quitarla, no satanizarla, ¿verdad? No podemos. Y eso es lo que intentamos hacer. Yo creo que no hay un colegio hoy en día que no utilice tecnología como una forma, como un medio para que el niño aprenda. Y entonces lo que estamos intentando es, más que enseñar, que el niño aprenda, motivar al niño para que aprenda por sí mismo. Y el maestro, pues, guiar, tutoriar, etc. Perfecto. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con la invención. Seguimos en Dimensión hablando sobre la crianza de los niños o de los hijos en el siglo XXI. Uno de los temas más complicados, si uno lo puede decir de esa forma, es la educación sexual en los hijos. Cómo enseñarles a que sean responsables,
a qué edad debería empezar. Muchos padres incluso, sobre todo en las generaciones anteriores, evitaban hablar del tema con los hijos. Y en el caso de Guatemala esto es sumamente grave porque lo que tenemos es que solo el año pasado hubieron 54,000 embarazos de niñas, lo cual es una tragedia. Y obviamente pues esto tiene que ver mucho con el entorno familiar y la forma en que se les está dando la educación a ellos. ¿A qué edad tiene que empezar la educación sexual en los hijos? ¿Qué rol pueden jugar los colegios? Porque incluso este es un tema polémico. Había una ley en donde decía, miren, los colegios tienen que enseñar educación sexual y claro, algunos se oponían porque lo veían como una amenaza, porque estaba en contra de los valores familiares. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién desea empezar? Bueno, yo puedo empezar definitivamente retomando el tema anterior. Mira, la sexualidad es algo que forma parte del mundo desde nuestra concepción. Venimos de una sexualidad. El punto es que no nos apropiamos de la sexualidad, si no nos apropiamos de nuestra emoción, de nuestra intimidad. La intimidad empieza con uno mismo, no empieza con el otro. Pero si estamos acostumbrando a los niños a que todo lo que se ve es lo que tienen que hacer y no seguir su instinto de qué quiero yo en este momento, cómo me cuido, por qué me tengo que proteger, dónde pongo el límite, ¿sí? Estoy expuesto a lo que dicen las redes sociales y es ahí donde entramos en esa línea fina de qué le estamos enseñando a través de la tecnología o qué están viendo. Pero la sexualidad es parte, como decir cuánto vas a comer, eso no tiene una edad para enseñarse. Hay que tener un compromiso. Pero claro, a un niño de 5 años, no sé, no soy experto, pero supondría que tampoco es que le va a explicar explícitamente en qué consiste un acto sexual, digamos. O sea, va un poco... Es el para qué en ese sentido. Sí. Perdón, Natalia, solo es el para qué. Es decir, ¿para qué herramientas le voy a dar a este niño? Porque las necesita en este momento. No es explicar el acto sexual per se. Eso es un acto que viene después, que todavía no está ni siquiera... hay que entender el proceso evolutivo del niño también, ¿verdad? Y en ese sentido, el niño a los 5 años no tiene ni siquiera inquietud, o la tiene, pero de otra manera, ¿verdad? De decir la florecita y entonces hay que, ¿verdad? Quizá no en esos términos, pero tampoco exponerlos a algo porque puede ser violento. Al final, cuando uno le explica muy temprano cosas que el niño no está preguntando y que no está su cerebro todavía alerta para recibir, lo que pasa es que es un acto de abuso también, ¿verdad? Estarle explicando cosas que a esa edad no le corresponden. Pero sí, el cuidado de su cuerpo, de sentirse, de saber cómo se llaman sus partes, eso desde que nace o desde que adquiere la capacidad del lenguaje, ¿no? Yo coincido con Andrea porque lo veo como un continuo, ¿verdad? Realmente el cuerpo está siempre, la sexualidad está siempre. Sin embargo, sí pienso que ahora los niños están expuestos a más cosas a una edad más temprana, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, los niños que tienen hermanitos más grandes están expuestos a cosas que no entienden. Y lo que estamos viendo en generaciones, en niños ya más grandes o en adolescentes o incluso adultos jóvenes, yo que trabajo con mucha mujer joven, por ejemplo, hay mucha confusión en cuanto a cómo es el sexo. Porque es lo que ven en la tele o lo que ven en internet, ¿verdad? El acceso a la pornografía nos da a entender una relación sexual que no es, ¿verdad? No es real y no es así. Entonces creo que empieza desde, para mí es muy importante, por ejemplo, el hablar del contacto físico con los bebés, con los niños, el hecho de que los niños sepan distinguir una caricia buena de una caricia mala, ¿verdad? Hablar de las cosas por su nombre también, todo eso es parte de la educación sexual. Yo no creo que haya un momento en que uno diga, bueno, nos vamos a sentar a hablar de este tema. Los niños van preguntando. Si un niño a cierta edad no preguntó es porque ya lo aprendió de otro lado, ¿verdad? Entonces, ir acompañando al niño en ese proceso en que conforme vaya preguntando, no hacernos los locos y como que no los oímos, sino explicarles lo que quieren saber. Y como dice Andrea, a veces, pues si un niño de 5 años pregunta cosas y yo le explico las cosas tal cual, o lo va a percibir como algo traumático o simplemente le va a pasar por acá y yo me hice bolas planeando una explicación que ni siquiera, o sea, tal vez solo quería saber literalmente una pregunta, una cosa específica y yo me hice bolas, ¿verdad? La menstruación, por ejemplo.
Hay niñas que tienen la menstruación y jamás nadie nunca les habló de ese tema, ¿verdad? Si yo me apropio como mujer, como mamá, de los procesos que pasan ¿A qué edad mi debería cuerpo, una niña? cuando pregunten, las niñas se dan cuenta. Pero Mamá, debería, ¿qué es eso? Mamá, ¿para qué es esto? pero debería, digamos, esperar a que suceda o debería de No, prepararse. No, yo creo que esto, Tiene como que le ser digo, antes. es un continuo. Las niñas lo observan a uno, las hijas, mujeres. Mami, ¿esto qué es? Se explica, ¿verdad? Hay explicaciones tan lindas, tan simples, tan inocentes, si lo queremos ver así, que no es, nosotros como papás nos complicamos la vida con esos temas. Y si nosotros no los abordamos, ellos los van a escuchar, los van a ver en otros lados. Y ahí viene lo que hablábamos antes. Si mi hijo no tiene la confianza suficiente conmigo o no me ve como un punto de referencia confiable, no me va a ir a decir, mamá, mira, me dijeron esto. Claro, nunca le va a preguntar, sino que le va a preguntar O va a asumir que así es. Ujú. Y el tema del respeto al propio cuerpo, desde cómo yo veo mi cuerpo, cómo yo cuido mi cuerpo, con qué alimento mi cuerpo, con qué alimento mi mente, ¿verdad? Que un niño sepa decir, eso no está bien, no lo quiero ver, o eso no quiero saber, ¿verdad? Pero estamos como, los niños están ya muy, incluso hormonalmente, las niñas se están desarrollando antes. Es uno de los fenómenos que se está dando, digamos que incluso la menstruación Exacto. empieza mucho antes de lo que Sí, empezaba antes. porque digamos. están expuestas a excitación sexual antes de tiempo. Ujú. En internet, en la televisión, ¿verdad? Es ya, pues hay películas que ahora yo no entiendo cómo son para niños de 13 años. No me explico ni en tema de sexo, ni en tema de violencia, ni en tema de... Ha habido un relajamiento en las reglas a ese respecto. Exactamente. Ahora, en el tema de los colegios, ¿cuál es el enfoque que se le da? Porque, digamos, aquí hay dos visiones. Una que es en el sentido de decir, miren, sobre todo desde padres muy conservadores, que lo que quieren es una educación sexual que, por ejemplo, promueva la abstinencia de los muchachos hasta el casamiento. Por ejemplo, es una línea, Es una tendencia. ¿verdad? Versus, por ejemplo, una corriente que es como, bueno, ejerza su sexualidad con responsabilidad, tome las precauciones para no embarazarse o para no adquirir una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo manejan ese conflicto? Porque obviamente en un colegio se tienen padres con distintas visiones. Entonces, ¿qué papel juegan? Bueno, un colegio es una comunidad en donde la familia, los profesores y los alumnos jugamos roles dentro de esa comunidad. Entonces, de manera que el tema de la educación sexual es una responsabilidad de la comunidad como tal. Los colegios tenemos la obligatoriedad de enseñar a los niños, incluso desde muy pequeños, a que conozcan su cuerpo, ¿verdad? A que identifiquen las partes de su cuerpo y a que las llamen por su nombre, como lo hablábamos, que eso también es un tabú, ¿verdad? Que las llamen por su nombre. Conforme va avanzando la vida escolar del niño, trabajamos temas de el respeto, el pudor, el respeto al prójimo, a la otra persona, es decir, temas fundamentados en los valores y en cómo a través del vivir el valor ellos tienen que vivir su sexualidad. La otra parte le corresponde a los papás, ¿verdad? Es cierto que nosotros, pues si un niño presenta dudas o dificultades, se las resolvemos, pero gran parte de esas dudas y esas dificultades deben de ser resueltas en casa. Por eso es que yo lo que les aconsejo a los papás es que se formen. El padre de familia debe de formarse. Hoy difícilmente o con mucha frustración va a ejercer uno la función de padre si la ejerce empíricamente. El padre de familia tiene que leer, tiene que informarse para poder atender esas necesidades de sus hijos. Y tiene que explicarle a sus hijos, según su edad, lo que necesitan saber, como decían aquí las dos licenciadas. No tenemos por qué adelantarnos a las explicaciones. El niño solo va a ir pidiendo esas respuestas que nosotros como papá tenemos que irle dando prudentemente. Y en ese sentido yo tal vez quería solo acotar lo siguiente. Está demostrado que el joven o el niño que recibe la información de casa tiene relaciones sexuales más tarde en su vida que quien no las recibe. Entonces aprende a manejar mejor su sexualidad
que un niño que recibe la información del amigo, del vecino o del internet, ¿verdad? Por eso es que los padres tienen que ser muy cuidadosos. Yo les decía que para mí la receta mágica para el fracaso, y porque lo he vivido y lo he comprobado, es un adolescente con internet en casa sin control. Un adolescente, bueno, y ahora no solo un adolescente, quizá un niño de 10, 12 años ya empieza a tener curiosidades. ¿Qué pasa cuando ese niño, sus papás no le han hablado, no le han informado? Lo que pasa es que la curiosidad lo va a llevar a ver cosas que no debe ver a esa edad, ¿verdad? Y entonces se adelanta. A ninguna edad, incluso. Sí, a ninguna edad, ¿verdad? Pero con menos criterio, digamos. Quizá un adulto ya tenga otros criterios para hacerlo. No puede pero filtrar. Un niño no lo puede que está viendo. filtrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente va a estar viendo en su casa o haciendo en su casa, solo con el mundo abierto a través del internet, situaciones que a veces no corresponden a la edad o que le crean mal interpretaciones, que ese es un tema muy importante, de lo que una relación sexual como tal es, ¿verdad? Se habla ahí muy poco o nada de amor, ¿verdad? De que la relación sexual es producto del amor. No, ahí es cruda y tal cual. Por supuesto. Entonces, el padre de familia tiene que informarse y tiene que estar muy atento a estas ¿Y situaciones. cuál debería ser el enfoque? ¿Pretender que los muchachos y las chicas pospongan lo más posible el inicio de su vida sexual o simplemente pues enseñar tal cual métodos de planificación, evitar que se embarace? Les dejo esa pregunta. Bueno, Vamos a comerciales. Continuamos en Animación. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre la educación de los niños en el siglo XXI, y uno de los temas, por supuesto, que siempre ha sido fundamental, pero hoy en día más por el tema que ustedes mencionaban, de toda la información a la que puede tener acceso un niño en internet, que hablemos del tema de la, por ejemplo, el tema de la pornografía. El tema de la pornografía hace tan solo, no sé, 20 años, para que un niño tuviera acceso a pornografía tenía que comprar una revista. Y eso ya implicaba un costo, digamos, en términos de no solamente monetario, sino que también pues tenía que jugárselas para que no se la encontraran, ¿verdad? Y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿verdad? Claro. Que había que hacer como un esfuerzo y estaba un poco más regulado, ¿verdad? Exacto, hoy en día es muchísimo, es un clic. es un clic y puede tener acceso a cualquier cosa. Entonces, repito la pregunta, digamos, número uno, deberíamos de evitar que los niños y que los jóvenes incluso tengan acceso a este tipo de material, porque hay que decirlo, la pornografía puede llegar a ser adictiva y en adultez convertirse en un serio problema. Y luego, pues está el enfoque, y lo repito, en donde lo que es un enfoque es, miren los muchachos, mire, estos son los métodos de planificación que hay, vive tu sexualidad, punto. O deberías de tratar de posponerlo y mejor si llegas al matrimonio. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que a lo largo de la historia está comprobado que decirle a alguien no lo vayas a hacer no funciona, ¿verdad? Yo como mamá, por supuesto que quisiera que mis hijas pospusieran esto lo más posible. Sin embargo, creo que lo responsable de nosotros como padres y como educadores es enseñarles el respeto por el cuerpo, ¿verdad? Las niñas muchas veces empiezan a tener este contacto sexual sin estar listas, sin quererlo también, solo porque todo el mundo lo hace, entonces yo también. No es algo satisfactorio, ¿verdad? ¿Quieren Creo experimentar? Pues no sé si experimentar o se sienten presionadas a hacerlo, porque, ¿verdad? El tema de tener la disponibilidad del espacio, o sea, ¿dónde suceden estas cosas? Con niños, ¿verdad? Niños de 14, 15 años. Creo que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Creo que los niños van a tener esa curiosidad y van a tener como esa inquietud y van a tener ese morbo, pero está en nosotros como padres regularlo, no decirles, porque decirle algo a un niño no sirve absolutamente de nada, ¿verdad? Es hacer algo para, o sea, si yo sé que no quiero que mi hija se involucre en este tipo de cosas, voy a evitar que ella tenga acceso a alcohol, voy a evitar que ella vaya a fiestas que yo considero que no son para su edad,
que vaya a discotecas si es menor de edad. Podemos hacer ciertas cosas que no es solo decirle, mira, es mejor si llegas al matrimonio. Creo que es muy poca la gente a la que eso le ha calado realmente, ¿verdad? Creo que como papás necesitamos hacernos responsables de en qué condiciones estamos permitiendo que nuestros hijos salgan al mundo, ¿verdad? Y tomar responsabilidad, porque uno cree, bueno, ya hablamos, ya pasamos, vimos el librito, vimos la película, ya cerramos el libro, y yo ya le expliqué, ya cumplí con mi parte, pero ahí está mi hija de 14 años parrandeando con chavos de 18, ¿verdad? Entonces creo que es el respeto al cuerpo, cómo yo manejo mi corporalidad, cómo yo manejo mi afecto físico, ¿verdad? Esto que usted hablaba de las niñas embarazadas, pues creo que también mucho tiene que ver con violaciones, que no necesariamente es una relación sexual consensuada, pero... Aunque también se da entre muchachos, ¿verdad? Es decir, consensuada entre muchachos de 14, 15 años. Claro. Entonces yo creo que realmente prohibir las cosas, la conducta prohibitiva no funciona, sino simplemente pues... Pero sí se le puede crear el criterio. Es Yo decir, creo que no sí. decirle, mire, es que no, pero sí hacerle ver los beneficios que puede tener si lo pospone. Pero eso depende de cada papá. Depende de cada uno. Ok. Yo creo que en la medida que los papás, más que informarse de porque mucha información también da lugar a ambivalencia en los padres. Aquí dice que sí, aquí dice que a los 14, aquí dice que cuando quieran, aquí... No, en realidad es si yo estoy en contacto con mi propia sexualidad, como con cualquier otro tema, ¿no? Lo que pasa es que es un tema tabú, pero como con cualquier otro tema. En la medida que yo me sienta en contacto conmigo, puedo transmitirle eso a mis hijos. Y ellos van desarrollando esa... Contáctate a ti mismo, ¿qué sientes? No se siente bien. Yo trabajo con adolescentes y los niños, generalmente las niñas, llegan como, es que me tocó por aquí y no sé si me gustó. O sea, bueno, ¿qué sientes? Más que darle información de lo que para mí es correcto o incorrecto, ¿y cómo sentiste? Bueno, cuando uno siente eso, hay que poner un límite, ¿sí? Entonces, el juicio de poder tomar una decisión adecuada se desarrolla otra vez entre los 14 y 20 años, ¿sí? Entonces, y va en desarrollo, ¿verdad? Entonces, si la niña o el niño todavía no han adquirido la herramienta de juicio de poder decir, esto me gusta, o quizá que me guste, sí, pero esto es apropiado o no apropiado para mí en este momento, ¿qué evaluación o discernimiento voy a tener de las consecuencias? Todos los parámetros para tomar una decisión. Claro, pero eso empieza desde que nacen. Si yo le estoy diciendo qué hacer todo el tiempo y dónde hacerlo y cómo hacerlo, el niño no se sabe escuchar. Lo que hay que poner es en el balance, estos son los beneficios y los costos de tomar una decisión. Pues no sé si hay beneficios y costos. Ese es el punto, que estamos acostumbrados a hablar como generalmente. En consecuencias. Sí, y al final ¿Pero existen o no? Existen. Por supuesto que existen. Pero no en función de beneficios. Y mal, no es un juicio de valor tanto como pero es sí, por adecuado. ejemplo, explicarle a una niña de 15 años o de 14 años, mira, independientemente si decides o no tener relaciones antes o a cualquier edad, el hecho de que te quedes embarazada puede afectar tu futuro por siempre. Esa información tiene que ser clarísima. Ahí no hay ambigüedad. Pero yo disiento de eso no en porque función-beneficio. yo disiento un poco con usted porque creo que si usted se da cuenta del lenguaje que manejamos, desde ahí estamos marcando la maternidad como un castigo. Si tú haces esto, vas a quedar... O sea, creo que las niñas ni saben cómo se hacen los bebés, ¿verdad? Antes... Lo cual es un problema si una niña tiene 15 años y no sabe cómo se hace un bebé. Exactamente. ¿Verdad? O sea, saben que pasa esto, pero no saben que uno puede quedar embarazada aún tomando ciertas precauciones. O creen que si lo hago así, no voy a quedar embarazada. Claro, lo que pasa es que uno como padre quisiera que sus hijos, una niña, por ejemplo, pueda ir a la universidad, pueda graduarse, pueda tener un futuro. Y obviamente el futuro una se acaba niña si queda embarazada. se le complica muchísimo. Por supuesto. Muchísimo. Una niña de 15 años cuidando a un niño, o sea, es un niño cuidando a una niña. Eso lo tienen que tener muy claro los niños. O sea, ahí no hay ambivalencias. No, pero lo que es ambivalente es, usted, y lo dijo y lo voy a remarcar muchísimo, es
Mi deseo como padre es que vaya a la universidad. Ese es el deseo suyo, no es el deseo del niño. No que el niño desee estar embarazada a esa hora. Por supuesto. Y ahí pero, es donde hay que hacer la diferencia. Sí, claro, pero es que, a ver, estamos en el siglo XXI y lo que queremos es que las mujeres entren al mercado laboral si lo desean. Y eso lo va a tener solo en función si tiene la capacidad de elegir. Pero una niña que sale embarazada a los 16 o 17 años ya no tiene esa capacidad Mi mamá de quedó embarazada decidir. a los 17. Y yo sé de muchos casos, pero se les complica. Digamos, supuesto. no es lo mismo de una chica que digamos, sea porque decidió no tenerlo o porque se cuidó, logra graduarse y por supuesto que va a tener un mejor futuro. Digamos, yo aquí, no sé si por mi formación de economista soy demasiado dado a los datos y digamos, hay una correlación evidente entre el hecho de que una mujer posponga su decisión de tener un niño, un bebé y el futuro y los ingresos que pueda tener en el futuro. Digamos, es una cuestión datos, digamos, no hay nada más. Yo estoy de Solo, acuerdo. perdón, se nos terminó el tiempo, Sí. concluimos con usted, licenciada. A ver, yo diría que es una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Es decir, es cierto que entre más tarde tengan una relación sexual, muy probablemente sea mejor, sea lo más conveniente. Eso yo creo que sin lugar a dudas así es. Lo otro es que en qué momento los informamos, en qué momento les decimos qué pasa, qué no pasa, cómo no pasa y qué puede hacer para evitarlo. Yo pienso que eso hoy en día es una responsabilidad y lo tenemos que hacer. El jovencito debe de estar informado de qué consecuencias puede tener el tener una relación sexual a cierta edad, qué consecuencias positivas, qué consecuencias negativas, y es una obligación hoy en día informárselo. ¿Quién se lo debe informar? Sus papás. En los colegios podemos contribuir, las psicólogas pueden asesorar, pero la responsabilidad de hacerle ver al joven las consecuencias negativas o positivas de tener una relación sexual prematura, aunque sea con mucho amor, tiene que informarse de los papás. ¿Cómo lo va a hacer? El papá lo decide. ¿Hasta dónde lo va a hacer? El papá lo decide, ¿verdad? El papá puede asesorar, se puede buscar consejería, qué sé yo, pero es el papá quien lo decide. Ahora, para mí no hacerlo, que una niña llegue a los 15, 16 años, hoy en día, con la posibilidad que tienen los jóvenes de buscar la información a un clic en donde quieran, en el momento que quieran. Para mí hoy en día es una irresponsabilidad. Que una niña o un jovencito me venga a decir a mí a los 16 años, 15 años, que no sabe qué es tener una relación sexual y que no sabe qué consecuencias puede tener eso, para mí es una irresponsabilidad. Los jóvenes tienen que estar informados. ¿Y qué tanta información se le da? Pues son los papás los que deciden. Lo que sí es cierto es que nos hacía falta otro programa para seguir discutiendo, porque sin duda alguna se quedaron muchas cosas en el aire. Solo para terminar, 30 segundos. yo creo que la información sí la tenemos que dar, pero la diferencia está en cómo lo vamos a plantear, ¿verdad? Lo fundamental es el respeto a mi cuerpo y el respeto al cuerpo de los demás. Tiene que caer en un caldo de cultivo. Si la información se da en un terreno que no ha sido fertilizado, no florece. Entonces tenemos que apuntarle a que el niño cree conciencia de sí mismo para que la información que venga dé un buen resultado. Si no, la información es vacía. Que llegue al fondo de su Por mente eso y su ¿cuándo corazón. empieza la educación sexual? Desde que el Desde niño niños, nace. desde que son bebés. Desde que el niño nace. Bueno, no a los 16 años. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por la discusión. Sin duda alguna vamos a tener que hacer una segunda parte. Así que gracias por sus aportes. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo.